cuenten y no les digan, a continuación les diremos cuál es la situación jurídica actual y real de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, y también de el llamado gober precioso Mario Marín. Esto para despejar todo tipo de especulaciones. Entérate de la verdad, obviamente, solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente jueves 4 de febrero. Y así como lo escucharon al principio, nos hemos dado a la tarea de dejar lo más claro posible cuál es la situación legal actual de Alonso Ancira, quien es el dueño de Altos Hornos de México y quien fuera detenido en España acusado del delito de lavado de dinero en la compra de la empresa chatarra Agronitrogenados. Esto pues obviamente vinculado a toda la tranza que se dio en el caso Odebrecht, Emilio Lozoya, Pemex, etc. Y también vamos a especificar la situación legal del gober precioso Mario Marín. Y es que precisamente el día de ayer, miércoles 3 de febrero, estos dos personajes pues tuvieron audiencias para determinar su situación legal. Ayer, desde España llega Alonso Ancira, este señor bastante acaudalado económicamente y que precisamente ya tiene poquito menos de un año, como unos 8 meses, 9 meses, detenido por el delito de lavado de dinero. Esta detención se cometió allá en España en colaboración con la Interpol. Y también ayer en Acapulco es detenido Mario Marín, exgobernador de Puebla, y acusado de diversos delitos como tortura en contra de una periodista de nombre Lidia Cacho, cuando este fue gobernador del estado de Puebla. Pues bueno, ayer hubieron muchos chismes, muchos rumores de cuál era la situación legal de ambos, sobre todo con el afán de ensuciar el proceso judicial que ambos llevan, y se llegó a asegurar por diversos medios chayoteros y que desgraciadamente no investigan a profundidad que Alonso Ancira se había librado de la acción de la justicia. Esto en razón de un amparo que le habían concedido, pero que no entró en vigor. Y les vamos a mostrar cuál es la situación real tanto de Ancira como de Mario Marín. ¿Para qué? Para que no haya esta infodemia, para que no haya esta difusión de fake news, porque la verdad, si de por sí es difícil el trabajo de la fiscalía, si de por sí es difícil el trabajo de los jueces, si nosotros difundimos noticias falsas, obviamente va a ser más complicado y el sentimiento de la gente cada vez va a ser más en contra del gobierno actual, porque desgraciadamente no sabemos dividir la cuestión del poder judicial con el ejecutivo, porque creemos que siguen siendo lo mismo. Entonces, por eso nosotros, en este caso, en mi caso, como abogado, les quiero explicar a detalle en qué consiste la situación legal tanto de Ancira como de Mario Marín. Sí, efectivamente, esta situación legal obviamente todavía tiene mucho camino por delante, pero hay que dejar muy en claro qué es lo que sigue, cuánto tiempo tardarán en determinar si estos dos pillos de 7 suelas llevarán su proceso en la cárcel o en libertad, y esto lo vamos a dejar en claro precisamente para gusto de todos ustedes. Por ejemplo, en el caso de Alonso Ancira, los abogados de Ancira solicitarán duplicidad del término constitucional y también que no pise la cárcel. El término constitucional para determinar si se vincula, en este caso a Ancira, si se le determina una prisión preventiva, ya sea porque cometió un delito grave
o en dado caso de no haber cometido un delito grave, pero tener la sospecha de que puede evadir la acción de la justicia, el juez es competente para determinar prisión preventiva en contra del señor Ancira. Este término, les digo, era de 72 horas a partir de que llegara a México y fuera presentado, pero ayer el señor pues le estaba dando el váguido. Ya saben que siempre que llegan estos delincuentes, que si son hipertensos, diabéticos, les da el mal de San Vito, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces, este señor pues dijo que se sintió mal, le bajó el azúcar porque es diabético y no había comido y ya aplicaron ahí una chicanada. Y pues la audiencia que estaba programada ayer para la madrugada se postergó hasta hoy a la 1:30, y entre lo que se lleva el protocolo para estar limpia la sala por la cuestión del COVID y todo, se iba a llevar a cabo a las 2 y cacho de la tarde, a las 2:20, y en esa audiencia pues la defensa de Ancira pidió al juez que ampliara el término constitucional de 72 horas a 144 para determinar la situación legal de Ancira. La defensa obviamente pide para Ancira que se le ponga el famoso brazalete electrónico, pues ellos tienen la lana para poder pagar la renta de este brazalete, así como pues obviamente que Ancira vaya al penal cada 15 días a afirmar que está presente en México, y también ofrecieron entregar el pasaporte. Pero esto ya queda a consideración del juez, ya que el juez debe de tomar en consideración, por ejemplo, que Ancira ya huyó a España y que esa situación pues debe de jugarle en contra a este bandido de 7 suelas. ¿Por qué en derecho decimos presuntos delincuentes? Porque hasta que un juez no determine en sentencia y se acaben todas las instancias, ya no haya amparo en contra ni nada por el estilo, hasta que no haya una sentencia firme, una persona no puede ser considerada culpable. Por eso hoy causó mucho ruido, por ejemplo, cuando le preguntan a Olga Sánchez Cordero sobre Mario Marín, dijo, es que él es presunto culpable. Efectivamente, hay una cuestión de presunción de inocencia. Y hasta que el juez no determine en sentencia firme que Mario Marín cometió X o Y delito, hasta ese momento no se le puede considerar, ahora sí, con todas sus letras, como un delincuente. Dice la nota de Ancira. La audiencia se reinició ya a las 14:20 horas, es decir, una hora más, más de una hora de retraso debido a la logística necesaria para realizar las diferentes salas como medida para evitar los contagios de COVID-19. Dice, la defensa de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, solicitará que la próxima semana se resuelva la situación jurídica del empresario por el caso Agronitrogenados, esta empresa pues chatarra que compró Altos Hornos y pues obviamente que fue una estafa a Pemex. La audiencia reinició a las 14:20 horas, es decir, más de una hora de retraso debido a la logística necesaria para realizar en diferentes salas como medida para evitar contagios COVID-19. Al llegar a la continuación de la audiencia inicial en la causa penal 211/2019 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Luis Castañeda, abogado de Ancira, anunció que además solicitará la duplicidad del término constitucional para resolver si vinculan o no a proceso a su cliente. También solicitará que el empresario no pise la cárcel. ¿Qué quiere decir vincular o no a proceso? Que el juez, con las pruebas que le ofrezca el Ministerio Público Federal, va a determinar si Alonso Ancira cometió o no delito, y en esa situación va a determinar si Alonso Ancira se va a someter a un proceso penal ante un juez después de estas 144 horas de plazo constitucional, esta ampliación del plazo constitucional. Ante esta situación, obviamente la defensa siempre va a pedir que el imputado, que el presunto delincuente, pues tenga su proceso en libertad, y sobre todo cuando son personas ya de la tercera edad. Para ello, el defensor afirmó que ofrecerá la entrega de su pasaporte de Ancira,
también se presentará periódicamente a firmar al centro de justicia y el uso del brazalete electrónico para garantizar que no se dará la fuga y comparecerá a las audiencias necesarias. Muchos se preguntan, ¿y dónde está Ancira en estos momentos? Él está obviamente recluido en el Ministerio Público, él está en la Fiscalía General de la República, no está propiamente en los separos, pero sí, obviamente tampoco está en su casa, sino que tiene que esperar este término de gracia de 144 horas para ver cuál va a ser la determinación del juez en base a la situación legal y si existe la vinculación o no a proceso, en este caso de Alonso Ancira. También dijo que para ello afirmó que ofrecerán el pasaporte, como ya lo señalamos, se presentará periódicamente, y el uso del brazalete electrónico para garantizar que no se dará a la fuga y comparecerá en la audiencia necesaria. Esto fue lo mismo que ofrecieron a Chayito Robles en su momento y el juez determinó que Chayito pues estuviera en la cárcel. Cabe resaltar que el delito de lavado de dinero hasta el día de hoy no es un delito grave, por ende Alonso Ancira, si no hubiese huido, pues sería más factible, o no factible, sino más general, que él pues pudiera andar, pues a lo mejor así como que medio libre, como lo solicita su defensa, pero en el caso de que ya se tiene el antecedente de que huyó a España, Alonso Ancira probablemente sea pues recluido para evitar que se fugue de nueva cuenta. Dice, la audiencia inició ayer a las 23 horas, pero debido a que Ancira sufrió una descompensación por falta de descanso y de alimentos a las 5:20 de esta madrugada, el juez de control Artemio Zúñiga decretó un receso hasta las 13 horas para continuar con la diligencia. Ahí ya seguía contando, bueno, el tiempo ya no cuenta, sino fue de las 23 a las 5:20 y siguen contando las horas. En estos momentos, paramédicos se encuentran dentro del centro de justicia para revisar el estado físico de Ancira antes de que inicie la diligencia. El empresario padece de diabetes e hipertensión. Si el juez acuerda la duplicidad del término constitucional, este puede vencer hasta el martes de la próxima semana. La Fiscalía General de la República señala al empresario por lavado de dinero por la compra irregular de la planta chatarra de agronitrogenados. Esa es la situación legal actual de Alonso Ancira. Está, sí, recluido por el momento en la Fiscalía General de la República. Tienen que pasar las 144 horas de rigor para que este señor se determine su situación legal, ya sea, en este caso, un auto a sujeción a proceso, y en ese auto a sujeción a proceso, donde se va a determinar si las pruebas de la fiscalía son válidas o no, se va a determinar también cuáles son las medidas cautelares, ya sea prisión preventiva, ya sea la fianza, ya sea el uso del brazalete. Hay que esperar, no está libre, como se llegó a decir ayer en algunos medios, que ya prácticamente lo tenían así en libertad y en las playas de Acapulco. No. Y les digo, esto no solamente sucedió con Alonso Ancira, también sucedió con Mario Marín, el famoso gober precioso, el exgobernador de Puebla, que prácticamente solicitó lo mismo. Mario Marín se reserva su derecho a declarar de manera verbal y le niegan el arraigo domiciliario, y es que Mario Marín, al igual que Ancira, había solicitado pues estar en su casa en lo que se lleva este término de 72 a 144 horas para poder definir su situación legal, solamente que a Mario Marín se lo han negado porque de plano el delito que se le imputa a Mario Marín es un delito considerado como grave, y en este caso es la tortura. De acuerdo con la organización, el exgobernador de Puebla solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica. Pidió arraigo domiciliario por su edad, por padecer del riñón y por riesgos del COVID-19. Dice, el exgobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, el gober precioso, ingresó durante los primeros minutos de hoy a la cárcel de Cancún para afrontar a la justicia por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho, y por la tarde fue trasladado a un juzgado federal en donde se reservó el derecho a declarar. Alrededor de las 2:30 de la tarde, al mismo tiempo que Ancira, el llamado gober precioso ingresó al edificio del Poder Judicial de la Federación
custodiado por patrullas de la policía de Quintana Roo. Al lugar llegó también el abogado Araceli Andrade, de acuerdo con reportes de la prensa local. La primera audiencia del juzgado segundo distrito estaba programada para iniciar a las 15 horas, tiempo local, y se preveía que durara 2 horas. De acuerdo con la organización Artículo 19, Marín se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica y tenga más tiempo el juez para analizar los elementos de su defensa. El Precioso añadió la organización internacional Artículo 19, podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa. Artículo 19 solicitó seguir su proceso, Mario Marín solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimientos en el riñón y peligro de contagio COVID al interior del Centro de Readaptación Social y su edad avanzada. Dicha petición le fue negada por el juez, ya que, como lo dijimos anteriormente, este delito, el delito de tortura, es un delito grave. Es la situación legal, actual y real. Aquí no venimos a mentirle a nadie. Obviamente es un trabajo que nos lleva un poquito de tiempo porque tenemos que revisar todas las noticias y como abogados no nos queda más que decirles la verdad y que ustedes tengan un panorama más amplio de lo que se está haciendo en contra de estos dos bribones, de estos dos tipos. Hoy les digo, muchos criticaron a Olga Sánchez Cordero al expresarse de Mario Marín, pero hasta que no hay una sentencia condenatoria de un juez, todavía se tiene que decir presunto culpable, presunto delincuente, la famosa presunción de inocencia. Es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Así que por eso hoy ese fue el comentario de Olga Sánchez Cordero. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les quedó claro la situación legal de estos dos bribones, nos dejen un like, comentarios y compartan este video para que más gente se entere de en qué situación legal están estos dos tipos. También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy fifí y tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno, va que va.